Sé por mi propia experiencia que cuando te metes con la brujería, debes estar consciente de que, al pedir algo, tarde o temprano vas a tener una pérdida. Esta puede ir desde lo material hasta lo espiritual. Y aunque cada quien es libre de decidir sus caminos a tomar, con base en lo que yo viví, puedo asegurarles que no siempre el camino más rápido es el mejor. Mi nombre es Alfonso y esta es mi historia. Desde que tengo uso de razón, me di cuenta de que a nuestra casa acudían muchas personas a buscar el apoyo de mi madre. Ella es una mujer muy sabia, alguien en quien tú puedes confiar, una persona con conocimientos ancestrales de medicina tradicional, además de que tiene el don de ver más allá de lo evidente, de atraer aquello que no cualquiera puede. Para esto, ella hace uso de todo lo que la naturaleza puede ofrecernos. El agua, las aves, la tierra y el fuego, así como la energía de una simple piedra o un cristal. Es muy fácil confundir el poder de las energías que nos ofrece la naturaleza con las energías que se invocan al tratar de hacer un ritual de magia negra. Y eso también lo sabe hacer mi madre. Ella me ha dicho que es mucho el desgaste físico y emocional que siente cada vez que realiza uno de esos trabajos en específico. Cuando una persona tiene ese don como lo tiene mi madre, no puede negarse a realizar ningún trabajo. Y si alguien lo solicita, debe hacerlo porque prácticamente ya tiene su alma vendida al maligno. Dice mi madre que para saber que uno tiene el don, hay que hacerlo, intentarlo. Y si se hace, desde la primera vez el alma ya no te pertenece. Y si ella se negara a realizar lo que alguien le pide, es muy caro el costo que tendría que pagar, incluso la pérdida de un ser querido, o hasta su propia salud. Esto lo supe una ocasión en la que uno de sus clientes llegó a pedir un trabajo para quitar a alguien del camino, y a palabras de mi madre: «Mira, Alfonso, tal vez tú eres muy pequeño para entender esto, pero siendo mi hijo, es muy probable que también tengas el don. Cuando llegue el momento debes pensarlo muy bien antes de ponerlo en práctica, porque además de ser muy desgastante, estás vendiendo tu alma. Por eso mejor yo quisiera que no lo hagas. Si un día necesitas algo, mejor pídemelo a mí. Si yo ya no estoy viva, pues mejor piénsalo, porque un trabajo así se paga mucho más caro de lo que tú te imaginas». Mi madre tenía razón. Los trabajos de magia negra que ella hacía nos hacían vivir muy bien. Aunque no fueran muchos, ella, al igual que todos los conocedores de lo ancestral, ponen costos muy elevados para que no cualquier persona pueda pedir ese tipo de trabajos. Ella decía que por muy elevado que fuera el costo, no pagaba el tiempo de vida que te quitaba. En pocas palabras, el que se mete en esos temas de brujería cada vez le está entregando más su alma al diablo. En casa había un altar muy grande, lleno de exvotos. Estos son como los milagritos que le cuelgan a los santos en las iglesias. Había fotografías de gente, incluso famosos de la localidad, gente que yo alguna vez había visto en la televisión. También a casa acudían muchos políticos. Esa gente es muy creyente de la brujería, y por lo que ahora puedo razonar, los trabajos de mi madre eran muy efectivos en todos niveles. Recuerdo desde muy pequeño ir a la escuela portando alguna pulsera blanca con cuarzos entretejidos a manera de amuletos, escapularios colgados en el pecho a manera de protección. Ella tenía una manera muy particular de cuidarme y amarme. Debido a todos los consejos que me daba, yo siempre evité involucrarme más allá de lo que debía,
y ella misma trataba de que a toda costa yo me mantuviera al margen de sus actividades. No quería que nada me ocurriera. A pesar de los esfuerzos de ella, porque yo llevara una vida normal, cuando fui creciendo y los compañeros de la escuela, por una u otra razón, se enteraban de que yo era hijo de doña Chayo, ya me empezaban a molestar. Aún recuerdo la primera vez que me hicieron bullying por ese motivo. Le ocurrió a Jairo, un escuincle que solía hacer lo que le daba la gana. Ni el maestro podía controlarlo. Acabábamos de llegar a las canchas de la escuela. Estábamos en la clase de deportes, muy cerca de las canastas de básquetbol. Venía yo detrás de él, y se detuvo repentinamente. Se giró y comenzó a gritar en medio de todos. «Miren, ya llegó el hijo de la bruja. A ver si no nos gana porque él puede volar con su escoba». En ese momento todos los niños se empezaron a reír, se burlaban de mí, y a él le celebraban el chiste, mientras lo único que yo podía hacer era sujetar fuertemente el amuleto que me había regalado mi madre. Eso fue lo que me dio fuerzas para soportar la humillación y no romper en llanto enfrente de todos. El profesor de educación física le pidió que guardara silencio y que comenzáramos a practicar con el balón. Así comenzamos. Teníamos que correr unos metros rebotando el balón contra el piso para después detenernos y dando un salto intentar meter la bola en la canasta. Jairo fue el primero. Siempre quería hacerlo en todo, menos en calificaciones. Jairo inició su carrera controlando el balón con sus manos, pero a la hora de dar un salto, de una manera inexplicable, antes de meter la bola a la canasta, él resbaló muy fuerte y cayó con todo su peso sobre una de sus manos. No sé exactamente en cuántas partes se le rompió, pero ahí terminó la clase ese día. El maestro tuvo que correr a llevarlo a recibir atención médica, mientras él lloraba y lloraba de dolor. Yo, que de alguna manera estaba siendo consciente de que eso le tenía que haber ocurrido, gracias a la protección que me había puesto mi madre. Cuando el maestro llevaba cargando a Jairo en brazos, rumbo a su auto, me acerqué a él y susurré en su oído: «Eso te enseñará a no meterte más con el hijo de la bruja». En ese momento fui testigo de cómo los ojos de Jairo, además de estar derramando lágrimas de dolor, se sumieron mostrando un terror inmenso. Ahí mismo, él también supo que no había sido una casualidad ni un accidente cualquiera. Eso le había pasado por meterse conmigo. El tiempo fue pasando, y todos en la escuela me guardaban cierto respeto, incluyendo a los maestros. Mi madre gozaba de mucha fama en la localidad. Aunque la ciudad en la que yo nací y crecí no es muy chica, tampoco tenía las oportunidades que se tienen en las grandes ciudades. Para ese tiempo, la tecnología estaba en plena expansión, y yo me interesé por el mundo de las computadoras. Y mientras en mi ciudad, mi madre, además de seguir haciendo las actividades que mejor sabía hacer, abrió un espacio en el que la gente podía comprar inciensos, cuarzos y demás artículos para usarse a manera de amuletos. Con lo bien que ella estaba ganando, me pudo apoyar para irme a estudiar a una universidad en la que pude desarrollar mis conocimientos en el mundo de la programación de sistemas para computadoras, y estos podrían ser utilizados por las grandes empresas. Al llegar a la ciudad, me establecí en un edificio en el que se hospedaban varios estudiantes de la facultad a la que yo acudía. Entre ellos estaban Román y Gilberto. Román era un cerebro para esas cosas de los sistemas. De él aprendí mucho de lo que ni siquiera los maestros habían podido enseñarme. Era práctico y muy creativo. Tenía una solución para todo.
Muy al principio, si yo tenía una duda, él me apoyaba. Al avanzar con los estudios, cada vez pude necesitar menos de su apoyo, a tal grado de que internamente se lograba ver una rivalidad entre nosotros, para ver quién era mejor que el otro en esos temas. De Gilberto, qué decir. Él le echaba muchas ganas, pero sinceramente no era muy brillante. Lo que él tenía a su favor es que era muy carismático, muy buena onda, siempre con su buena vibra. Siempre estábamos el uno para el otro cuando nos llegábamos a necesitar. Con él fue con quien compartí departamento todo el tiempo que estuvimos estudiando. No sé si fue por mi propia inteligencia o si fue por el apoyo que me daba mi madre, canalizando siempre buenas energías hacia mí para que todo fluyera, pero siempre me fue muy bien. Tanto fue el tiempo y el sudor que le dediqué a la escuela, que no pensaba mucho en las cosas de la diversión, mucho menos en amores. Es aquí donde entra Clara. Pobrecita de ella. Era una de mis compañeras. Yo siempre fui consciente de que ella estaba enamorada de mí, pero yo tenía un solo objetivo: graduarme con la mejor calificación posible. Cuánto ignoré a esa muchacha. Era muy inteligente, bonita y educada. Además, venía de muy buena familia, la mujer perfecta, de esa gente que se saca la lotería con todo, incluso con la genética. Pero yo me alejaba de ella. Recuerdo que ya tenía la vida resuelta porque el motivo principal de estudiar esa carrera era para llevar el control de las empresas que tenía su padre. Incluso me invitó a trabajar con ella desde antes de graduarnos, pero yo no acepté. Estaba seguro de que vendrían mejores cosas para mí, una vez que tuviera mi carrera, mi título. Además, no quería nada regalado. El mérito propio y mi orgullo eran más grandes que todo. Otra de las cosas que me llevó a negarme en aceptar sus propuestas era que yo no sabía realmente si ella me ofrecía un trabajo de buena fe o simplemente para tenerme cerca de ella. A mí, que siempre me había gustado la independencia, no lo sé. Simplemente mi cabeza pensaba diferente. Además, no quería distracciones. Esto fue precisamente lo que me puso vulnerable. Pues tanto me sumergí en mis metas, porque estuve lejos de casa mucho tiempo, sin regresar siquiera para las fechas más importantes. Me olvidé de todo, y creció tanto el desapego que tenía por aquellas costumbres de mi familia, que estando lejos de mi madre, ella no podía asegurarse de que yo siempre llevara mis protecciones. Las fui dejando de lado. Incluso llegó un momento en que llegué a olvidarme de ellas, de los amuletos que llevaba conmigo. Les fui perdiendo la fe y me enfoqué más y más en mis estudios, en esforzarme, en demostrar por mi propia cuenta de lo que era capaz. Para cuando terminé mi carrera, sinceramente ni recordaba la existencia de los amuletos. Además de todo, por estar tan enfocado en los estudios, dejé de estar en contacto con mi madre. No tenía tiempo que perder, siempre tratando de ser el mejor por mí mismo, hasta que me gradué. Fue cuando terminó esa etapa de mi vida que me enfrenté a un mundo crudo, a una realidad más cruel. No podía encontrar trabajo, ninguna puerta se me abría. ¿Cómo era posible? Yo estaba seguro de que los conocimientos que llevaba conmigo eran más que suficientes, no solo para conseguir un empleo, sino también para sobresalir en un mundo tan competido. Dentro de la universidad, había logrado entablar buenas relaciones profesionales, incluso con los profesores, pero aún así no podía relacionarme laboralmente con ninguno de ellos. Muchas veces lo intenté, y aunque en varias ocasiones
Estuve a punto de ser contratado. Siempre al final surgía algún problema. Echaban todo para abajo. Hasta Gilberto, mi propio compañero, aquel que, según yo, no era tan brillante, había logrado establecerse en una buena empresa. Durante un tiempo, él mismo se estuvo haciendo cargo de todos los gastos del departamento. Pero como era de esperarse, al ir teniendo mejores ingresos, él tomó la decisión de reubicarse, sobre todo para tener más accesibilidad a su trabajo. Yo, lamentablemente, no podría moverme de ahí. Y peor aún, ni siquiera pude continuar pagando la renta. Durante todo este tiempo en el que lo estuve intentando una y otra vez, al no poder conseguir nada, yo seguía obteniendo el apoyo económico de mi madre, pero aún así no me alcanzaba y no estaba dispuesto a pedirle más. Recuerdo que cuando hablaba con ella por teléfono, me insistía en preguntar cómo me sentía yo, cómo me estaba yendo en los proyectos. Yo, para no mostrarle que estaba siendo un fracasado en mi profesión, le daba la vuelta a las cosas y le decía una y otra vez que estaba a punto de consolidar proyectos, y le ponía siempre argumentos para justificar que no iniciara con nada aún. Ella siempre tuvo mucha paciencia, hasta que llegó un día en el que yo no pude más. Decidí regresar a casa durante un tiempo, al menos para pensar en mis cosas y evaluar si realmente estaba haciendo lo correcto. Aún recuerdo ese día que llegué de sorpresa. No me quedaba mucho dinero y no estaba dispuesto a pedir más. Ya bastante me habían apoyado estando lejos. Cuando llegué a su establecimiento la miré diferente. Ese par de años que pasé lejos sin regresar no habían sido en vano. Ahora llevaba marcas en su rostro que antes no tenía, pero su mirada era la misma de siempre, fría, firme. Fue entonces que ella me dio un fuerte abrazo. Me da mucho gusto verte de regreso, hijo, pero mira nada más cómo vienes. Traes una energía muy pesada. ¿Cómo lo supuse? Ya perdiste tus amuletos, ¿verdad? Perdóname, mamá. Te juro que no sé en qué momento me fui olvidando de ellos. Me enfoqué mucho en la escuela. Mira, déjame mostrarte algo. Abrí mi mochila y lo mostré. Era un reconocimiento por haber sido el número 1 en la carrera. ¡Qué felicidad, hijo! Siempre has sido el mejor en todo, gracias a tu propio esfuerzo. Pero tengo que decirte algo. Discúlpame que te interrumpa en esto que estás sintiendo, pero es que no puedo dejar de pensar en esto que veo. Traes bien pegada una mala energía. Alguien te hizo un trabajo para cerrarte las puertas. A ver, dime, ¿por qué te regresaste? Y dime si me equivoco, pero tú estás aquí principalmente porque te ha ido muy mal. Ya no le voy a preguntar cómo lo supo, mamá, pero tiene razón. ¿Qué le voy a decir yo a usted que no sepa? Pues yo ya lo sentía, hijo, y sé que tú no vienes a que yo te regañe. Tampoco puedo actuar sin tu permiso. Pero dime, ¿vas a querer que limpie ese mal que te hicieron? Seguramente fue algún envidioso. En cuanto ella pronunció la palabra envidioso, a mí se me vino a la mente una persona nada más. Pero guardé silencio. La dejé continuar. A ver, pásate para acá, hijo. No sabes cuánto te extrañé. Y aunque sea en estas circunstancias, me da gusto que hayas regresado. Yo hubiera querido ir a verte, pero pues nunca me ha gustado ir a donde nadie me invitó. Tienes razón, mamá. Perdóname. Es que uno no nace sabiendo ser buen hijo. Pero mira, la manera en la que me estás ayudando ahora, te juro que no se me va a olvidar. Mi madre siempre ha sido así. Es muy buena para dar lecciones.
después de que muy a su manera me estuvo regañando. Ella empezó a hacer su trabajo. Me comenzó a frotar algunos cristales y piedras por todo el cuerpo. Ella dijo que eso iba a absorber aquel mal que me habían puesto. Dijo que eran puras malas energías. En todo momento tenía sus ojos cerrados. Yo en toda mi vida nunca había sido testigo de cómo llevaba a cabo alguna curación de tan cerca, mucho menos a primera mano. Hubo un momento en el que ella se quedó inmóvil mientras me tomaba la frente con una mano y con la otra me sostenía fuerte del hombro. Se quedó congelada. Perdí la cuenta del tiempo, pero me empecé a preocupar porque podía sentir cómo ella vibraba, aún estando quieta. Después de estar un rato así, sentí cómo me soltó abruptamente. Dio un paso para atrás. Caminó hacia un estante. Tomó de ahí una botella de mezcal. La abrió con los dientes y le dio un gran trago. Tuvo el líquido por algunos segundos en su boca, para después escupirlo al piso. La noté desencajada. Caminó de nuevo hasta el estante, dejó la botella y tomó de ahí mismo un par de frascos pequeños. Parecían esencias. Me estuvo frotando por detrás del cuello. Entonces se sentó frente a mí y me pidió que yo también tomara asiento. Mientras hablábamos, ella, como en los viejos tiempos, se puso a hacer un atado con algunos lazos delgados. Junto con unos cristales, comenzó a curarme una pulsera, una nueva protección. Ven, hijo, necesito que esta vez la cuides mejor. Y si por un motivo la pierdes, no dejes de venir a buscarme. Vas a ver que de aquí en adelante las puertas se te van a ir abriendo de nuevo. Y no por mí, sino por tu talento propio. Yo lo único que hice fue quitar de tu camino aquello que te habían puesto. Tú eres muy inteligente, hijo, pero a veces te pasas de inocente. Tienes que tener más cuidado con la gente que te rodeas. A personas como tú, que tienen mucha luz, es común que se les cruce en el camino gente maliciosa. Oye, mamá, entonces entiendo que la persona que me hizo esto fue alguien que yo conozco, y esa persona provocó que a mí me fuera mal. ¿A poco por eso no conseguía trabajo? Así es, hijo. Mira, te voy a decir. Hay un hombre. Es alto. Tiene la piel muy blanca y cabello castaño. Se peina para atrás. Lo pude ver. Mi madre siguió describiendo a la misma persona que a mí se me había venido a la mente cuando ella comentó que se trataba de una persona envidiosa. Sin duda era Román. Durante algunos días estuve en mi ciudad natal. Esta vez aproveché a cada momento el estar con ella. Le estaba tan agradecido por su apoyo incondicional. Habíamos estado hablando de que pronto me estaría yendo de nuevo a buscar nuevas oportunidades. No iba a echar en saco roto todo lo aprendido. Entonces, una mañana, justo preparaba mis maletas para intentar probar suerte nuevamente, cuando sonó mi teléfono. Era Gilberto. Bueno, Alfonso, qué gusto. Qué bueno que me contestas. ¿Cómo has estado? Muy bien. Qué milagro. Ahorita tomándome unos días de descanso. Pues espero que los hayas aprovechado al máximo, porque adivina qué. Conocí a alguien que trabaja para una empresa muy importante y te necesitan. ¿Qué dices? ¿Crees que puedas presentarte mañana con ellos? Pues sí, claro, ¿por qué no intentarlo? Justo iba de regreso para allá. Gilberto me pasó los datos de la empresa. De inmediato me comuniqué con ellos. Fue muy agradable para mí saber de Gilberto. Sobre todo, darme cuenta de que había compañeros que valía la pena conservar como amigos. Me despedí de mi madre. Todo se alineó porque
Yo ya tenía mi boleto listo para viajar ese mismo día. Regresaría al mismo lugar que rentaba antes, obviamente, de nuevo con el apoyo de mi madre. Finalmente llegué a la empresa y ellos quedaron maravillados con mis conocimientos. No tardé mucho tiempo en solucionar un problema bastante grave que traían, por la falta de un sistema adecuado nada más. Ahora por fin, estaba ganando lo que de verdad debería ganar un profesional como yo. El siguiente fin de semana, acordé reunirme con Gilberto. Tenía que agradecerle. Él seguía teniendo contacto con los demás compañeros de la facultad. Cuando nos vimos, me estuvo platicando cómo es que le estaba yendo a cada uno. De lo que más me platicó fue de algo que llamó mucho mi atención. Me dijo que Román justo se había quedado sin trabajo. Él me platicó que, durante algún tiempo, había estado viviendo con Clara. De verdad, Alfonso, te juro que no sé cómo ella se fue a fijar en Román. Él es tan nefasto. Pero así fue. Él cometió el error de empezar una relación con ella, solamente por interés. Por lo visto, lo que a él más le interesaba era entrar a trabajar a una empresa que es de su padre, pero obviamente le duró poco el gusto. Eso me lo platicó Clarita. Estaba muy afectada. De hecho, aún lo está. Dice que Román le robó mucho dinero a su padre. Lo peor es que la mensa aún lo quiere mucho. Es como si estuviera totalmente ajena a lo que de verdad ocurre. O tú dime, Alfonso, ¿no crees que mínimo debería estar molesta con él por haberles robado tanto dinero? Pues sí, Gilberto, tienes razón. En una circunstancia normal, si pasara eso, pero en este caso no. Te voy a confiar algo, pero necesito que tengas la mente muy abierta. ¿Tú crees en la brujería? Ay, Alfonso, pues la verdad es que no. Nunca he creído en nada de eso. Pero nunca me había ocurrido, la verdad es que, quién sabe. En esta vida hay muchas cosas que no conocemos. ¿Por qué me lo preguntas? Mira, Gil, yo sí creo. Tan es así que mi madre me hizo una limpia porque, después de que tú entraste a trabajar, yo me tuve que regresar a mi ciudad natal. Ya sabes, no pude entrar a ninguna empresa por aquí. Pero cuando llegué allá, poco tiempo después de que ella me purificó, tú me llamaste por teléfono con las buenas noticias. Créeme que eso no fue ninguna casualidad. Pero mira, eso no es todo. De hecho, es solo el inicio. Pues con la descripción que ella me dio, yo estoy seguro que el responsable fue Román. Así es. Y creo que a Clara también le hizo un trabajo de brujería. Tal vez por eso ella no lo deja de querer, aunque él le haya robado tanto dinero a su familia. Pues no suena tan descabellado, Alfonso. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudarla? Vamos a convencerla, Gil. Yo la puedo llevar con mi mamá. No pasa de que si él no le hizo ningún trabajo, pues ella sigue igual y punto. Ya se le pasará. Pero si sí, al menos se le va a quitar la venda de los ojos, ¿no crees? Gilberto y yo acordamos reunirnos con ella para intentar convencerla de que nos acompañara a buscar ayuda. Ella estaba muy nerviosa, ansiosa porque tenía días sin ver a Román. Estaba dispuesta a convencer a su padre incluso, a como diera lugar para que le diera otra oportunidad a ese aprovechado. Para mi sorpresa, Clarita aceptó. Ella misma ya buscaba una salida. Además, algo que la impulsó un poco fue el hecho de que el hacer un viaje con Gil y conmigo podría representar algo nuevo para ella. En el fondo sé que seguía sintiendo algo por mí. El siguiente fin de semana viajamos al local de mi madre. A ella le dio mucho gusto verme, y en cuanto miró a Clara, ella supo a lo que íbamos. La hizo pasar de inmediato.
Nosotros esperamos afuera de su consultorio para darles la privacidad que ellas necesitaban. Pasó cerca de media hora en la que Gilberto y yo, nerviosos, platicábamos de cómo era la vida en mi ciudad natal. No entiendo cómo te quisiste ir a estudiar tan lejos, Alfonso. Si este lugar es perfecto, es como 10 veces más tranquilo. Ya con eso yo me hubiera quedado aquí. Pues por esa parte tienes razón, Gil. A veces uno no valora lo que tiene. Pero pues ya ves, algo me impulsó a llegar a donde ahora estamos. Segundos después, Clara y mi madre salieron de ahí. Ahora ella dijo sentirse más tranquila también, con la visión más clarificada. De nuevo coincidía con nosotros en que Román era un patán, egocéntrico, bueno para nada. Era un ambicioso ratero. Ese fin de semana estuvimos conviviendo con mi madre en casa. Por la noche regresaríamos a la ciudad para el día siguiente reincorporarnos a nuestra vida habitual. Pasamos unos días y tanto Clara como a nosotros nos iba muy bien, de maravilla. Ahora ella estaba de acuerdo con su padre. Estarían yendo a levantar una denuncia en contra de Román por todo lo que se había robado, desviando fondos para una falsa actualización de un sistema que ni existía. Para el momento en el que estoy escribiendo mi experiencia, Román sigue prófugo de la ley. Tiene una orden de aprehensión en este momento. Clara y yo nos hicimos mejores amigos, más que nunca. Hace poco tiempo salimos a comer algo y a platicar de nuestras cosas. Al detener mi auto en un semáforo en rojo, se nos acercó a la ventanilla un hombre. Tenía la barba muy larga y estaba muy sucio. Su ropa desgastada, como esas personas que de un día para otro lo pierden todo y quedan en la calle, sucios y con la mente media ida. Disculpe, ¿no tiene una moneda que me regale? Entonces nos reconoció, y nosotros a él. Se alejó rápidamente. Era Román. El semáforo se puso en verde. Yo tenía que poner el auto en marcha. Clara, ¿qué esperas? ¿No le vas a llamar a la policía? Claro que no. Míralo. Pobre imbécil. Me da más gusto que así esté pagando lo que nos hizo el desgraciado. Recuerda que a mí me robó y que a ti te embrujó para que se te cerraran todas las puertas. Y mira nada más. ¿A quién se le vinieron a cerrar? Si te gustó esta historia, regálame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir una notificación. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos y estos me hacen crecer constantemente. Esto fue Historias de Terror Reales.